Buenos amigos, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Estamos ya con Ricardo Rosario, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, FENACER. Ricardo, muy agradecido de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel Diógenes, un abrazo desde aquí, ¿verdad? Y presto, ¿verdad?, para satisfacer cualquier inquietud que tengamos en torno a tener esta parte tan importante como son las empresas MIPYMES en la República Dominicana. Sí, bueno, Ricardo, todos hemos estado contestes de que si hay un sector productivo que ha sido severamente afectado, golpeado por esta crisis sanitaria, ha sido precisamente el sector de la micro, mediana y pequeña empresa. Y nosotros quisiéramos que de entrada tú nos presentes lo que podría ser una radiografía sobre la situación del sector, es decir, los efectos que esta crisis sanitaria ha tenido sobre las MIPIMES, si tienen registro de empresas que han tenido que cerrar, de las cantidades de despidos que se han producido precisamente por esta crisis sanitaria, que impacta el aspecto económico y como afecta la situación económica, ahí se genera un problema de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación de las MIPIMES en el marco de esta crisis? Mire, el principal problema que tenemos en el sector de las MIPYMES es la informalidad. Estamos hablando de que el tejido empresarial MIPYMES, estamos hablando de más de 1.500.000 empresas entre micros, pequeñas y medianas, de las cuales apenas 232.000 y tantas están formalizadas, que generan alrededor de 632.000 empleos formales. El resto de los empleos, más de 2 millones de empleos, son informales. Ya tenemos por ahí el principal problema, porque esas empresas micros y empresas de subsistencia obviamente que no han podido beneficiarse de los proyectos, de los planes de ayuda que tanto el gobierno pasado y que ha sido continuado por el actual gobierno del presidente Luis Abinader, ha tenido para ir en auxilio del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el principal problema que yo entiendo que tenemos que enfrentar es la informalidad. Y porque de nada sirve que el gobierno ponga los recursos, como siempre lo han hecho, ponga las leyes, y que entonces, a pesar de todas estas leyes que incentivan a las MIPYMES, las cosas se queden en 230.000 empresas, cuando tenemos un tejido total de 1.500.000. Tenemos que trabajar ese restante 1.200.000, 1.300.000, pues puedan accesar a todo este proceso de formalidad. Y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de simplificar aún más. Yo sé que se han hecho todos los esfuerzos y yo sé que tal vez económicamente no es rentable para fines fiscales, pero para fines de formalizar, de ayudar a que esta gente pueda accesar a la seguridad social, que sus empleados puedan estar protegidos. Ahora mismo, por ejemplo, muchos pequeños empresarios, micros, que tuvieron que suspender personal, pero lo hicieron de manera informal. Esta gente no se pudo beneficiar de fase 1, de fase 2, de partidas, para nada. Entonces, por ahí es que tenemos que iniciar. Las iniciativas que se han tomado, tanto en el gobierno pasado como en el actual gobierno, formidable, y hay que saludarla, y hay que aplaudirla, y hay que contribuir, y hay que seguir apoyando, pero todavía tenemos la gran debilidad de la informalidad. Por ahí es que yo entiendo que debemos comenzar. Eso significa que no hay un número así concreto que se pueda decir, hay tantos que han salido que han sido despedidos, que han sido desvinculados de las MIPIMES. No hay un por ciento, no hay un número, no puede haberlo. Por el nivel de informalidad no, porque por el nivel de las que están formales, a través de la tesorería, de la seguridad social, por la cantidad de empleados que fueron suspendidos y que posteriormente fueron restablecidos, por ahí sí el gobierno de manera macro ha generalizado. Llegamos a tener cerca de más de 1 millón de personas suspendidas, y apenas ahora mismo, de acuerdo a los datos que ha dado el Ministerio de Trabajo,
apenas esas suspensiones formales abarcan un poquito más de los 200,000 empleados que aún permanecen suspendidos y que están dentro de lo que es el programa fase 1, que es el que está activo en estos momentos. Pero en el sector de la microempresa y el sector de las pequeñas empresas que son de subsistencia, que de lo que se trata es del señor que tiene el tallercito, que tiene el salón, la señora que tiene el saloncito de belleza, los mismos colmados que son micronegocios de subsistencia en la mayoría de los casos, que tienen menos de 10 empleados, es verdad, no son una empresa mediana, pero no han podido participar en este apoyo, aunque claro, tenemos que reconocer que, por ejemplo, cada vez que los gobiernos anuncian recursos para el sector de las MIPYMES, cada negocio de manera individual va y, si califica, puede conseguir dinero, tal vez no a las tasas preferenciales que se anuncian, pero por lo menos para seguir trabajando. Lo que pasa es que ahora tú tienes que pensar dos veces a la hora de aceptar dinero, de aceptar préstamos, porque tienes que saber en qué lo va a invertir, porque cuando tú vienes a ver lo que te queda en la deuda. Entonces, la idea fundamental ahora mismo para nosotros es que la mayoría de estos pequeños negocios, micros y pequeños, porque cuando una empresa pasa de significado, que ya es una pequeña empresa desde el punto de vista de lo que es la clasificación, que pasa de 50 empleados, esa empresa tiene pocas dificultades para accesar al crédito, y porque tiene maquinaria, tiene equipo, tiene estructura que le permiten, pero cuando se trata de un pequeño negocio que no tiene los niveles de formalización y de contabilidad, se le hace más difícil. Ahora, para esa gente, por ejemplo, el gobierno ha decidido aumentar los recursos que se le da al PROMIPYME, Banca Solidaria, y esa es una ventaja que yo entiendo que en estos momentos los pequeños negocios deben aprovechar. Hay una persona ahí que es una persona que tiene mucha experiencia, ya había sido director en el gobierno de Hipólito Mejía, señor Porfirio Peralta. Entonces hay que aprovechar esa experiencia, y él ha llevado los recursos del PROMIPYME, lo ha elevado para precisamente poder beneficiar más a ese sector, porque lamentablemente una de las quejas que siempre tuvimos en el gobierno pasado con Mayra, y que nos acercábamos y decíamos, bueno, pero es que el PROMIPYME ya no le puede prestar el colmado, porque un colmado va y solicita 1 millón, 2 millones de pesos, y lo que le ofrece son 200,000 o 300,000 pesos. Entonces, esto parece que va a cambiar, ha ido cambiando nuevamente en las manos del señor Porfirio Peralta, y yo pienso que el sector de las MIPYMES tiene la estructura, tiene las bases para avanzar. Lo que necesita nada más en estos momentos, vuelvo y reitero, es que enfrentemos con un procedimiento todavía mucho más simple la parte que tiene que ver con la formalización. Se lo dijimos en un momento al director de Impuestos Internos, que nos juntamos en una actividad en Palacio, y le dije al señor Luis Badel, le dije, mire, vamos a ver cómo podemos realmente colocar un monotributo para el sector de la microempresa y la retención en la fuente de los impuestos que esta gente tiene que pagar, y que ya con esto la gente esté formalizado, que sea un procedimiento bien simple, bien sencillo, pero que inmediatamente estas empresas se registren y estén debidamente promediando sus pagos a través de la retención que le hagan los terceros. Usted le es más fácil controlar a esas empresas grandes que son las que le venden a los pequeños, y entonces reténgale con el número de la cédula, con la razón social que tenga. Simplifiquemos esto para que 2 millones de empleados que tienen ese 1,5 millones de empresas micros y de subsistencia, entonces puedan accesar a la seguridad social. Ese es un gran reto que tenemos ahora, y por supuesto nosotros desde el sector comercio organizado estamos en la mejor disponibilidad de acompañar al gobierno del presidente Abinader, a las actuales autoridades, como lo hemos hecho con las
con las demás autoridades siempre, porque nuestras instituciones no son políticas. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos. Las instituciones pasan, los hombres pasan, las instituciones quedan, y nosotros no somos políticos. Y desde la Sí, institución promovemos eso, Emanuel y Diógenes. sí. No, el hecho concreto que, como dijiste al principio, se han estado anunciando recursos en abundancia destinada al sector MIPYME, tanto a través del Banco Central, que ha liberalizado recursos para que la banca comercial lo canalice hasta este sector empresarial, como ya últimamente con este programa que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader, va a beneficiar a empresas que tienen venta hasta los 58 millones de pesos anuales. Ahora, uno lo que se pregunta, ¿hasta qué punto estas empresas estarían en condiciones de endeudarse con un mercado un tanto deprimido, una producción limitada por efecto de las medidas restrictivas que el gobierno tiene que tomar para frenar el avance del COVID-19? Esto podría ser, como se dice popularmente, puede salir la sal más cara que el chivo. Es decir, porque No, endeudarse para después tener que pagar, vuelvo y repito, en un marco de producción limitada y de mercado deprimido, es un poco complejo, ¿verdad? pero hay muchas ventajas que se están otorgando. Se está otorgando una gracia de 6 meses, y lo cual yo creo que es una ventaja para ese comerciante que, claro, debe hacer una planificación, un estudio de factibilidad antes de... Para el pago de intereses, no para el pago de amortización, para el pago de, durante esos 6 meses se pagan solo los intereses. Solo los intereses, y se ha eliminado, se ha suspendido el pago del anticipo por lo menos hasta el mes de septiembre, que también es un dolorcito de cabeza muy fuerte para las empresas formales. Entonces, yo entiendo que hay la intención está. Ahora, vuelvo y reitero a los gremios, ¿verdad? De las MIPYMES, a CODOPYME, que es la principal entidad que agrupa al sector de las MIPYMES. Tenemos que ayudar a trabajar, a fomentar con todos los demás gremios del servicio de la MIPYME, los metalmecánicos, los ebanistas, los productores agrícolas pequeños que también son MIPYMES, trabajar con ellos. Vamos a llenar el país de este tipo de reuniones, aunque sea por esta vía, para no hacer mucho acercamiento, pero vamos a ayudar a esas informales. Vuelvo y les reitero, una pequeña empresa con 51 empleados, esa no tiene problema, y ustedes lo saben, porque esa tiene su línea de crédito en 2 bancos, y tienes otra, y cuando anuncian estas facilidades con tasa, el mismo gerente lo llama y le dice: fulano, mira, te tengo aquí una línea de 10 millones, tú puedes pasar por aquí a firmar solamente. Ahora, le van a decir eso al que tiene una cafetería, al que tiene un saloncito de belleza, al que tiene un colmadito. No, a veces te llaman para ofrecerte una tarjeta de crédito, te llaman para ofrecerte una tarjeta, porque ahí sí los bancos van rápido. Ven, del banco fulano, de una tarjeta. Y no habían cerrado eso cuando te están llamando. Mira, del banco fulano, te tengo otra tarjeta aquí. Pero, ¿y los intereses de la tarjeta cómo son? Entonces, a veces ellos se van por los más fácil y tienen una tarjeta aquí, tienen una tarjeta allí, y cuando tienen están más endeudados que el carajo. Entonces, en este momento, tenemos que orientar, tenemos que trabajar, los gremios tenemos que fajarnos, y creo que se está en eso, porque he visto en los distintos gremios que agrupan a las MIPYMES, la misma FENACER, la misma asociaciones, la Confederación, por ejemplo, del Comercio y MIPYME, Confecomercio, todos están empeñados y están trabajando para ayudar. Hay un deseo de colaboración, y eso hay que aprovecharlo en estos momentos, y yo entiendo que no se debe excluir a nadie. Es el consejo que le doy a las autoridades actuales: no excluyan a nadie, denle participación a todo el que quiera ayudar y a todo el que quiera colaborar, porque en estos momentos lo que está en juego es la generación de empleos en la República Dominicana. Entonces, yo entiendo, Manuel y Diógenes, que hay un gran esfuerzo, hay una gran estructura. El gobierno pasado dejó ahí una cantidad de centros de MIPYMES con universidades que están ahí,
Y el gobierno actual le ha dado seguimiento, le ha dado continuidad al Estado a esa estructura de centros MIPIMES. Entonces, vamos a enlazar esos centros MIPIMES con el comercio organizado, con las instituciones organizadas, y vamos a hacer los operativos de formalización. Vamos a simplificar lo simple todavía aún más para que logremos reducir esa brecha en la formalización, porque cuando hagamos eso, ustedes verán cómo ese millón, esos 2.2 millones que me preocupa, porque el gobierno lo sabe, esos 2.2 millones de informales, de empleados informales, que son de las empresas informales, valga la redundancia, puedan tener seguro, puedan tener seguridad social. Ese es el mayor reto que tenemos y por ende y por suerte tenemos el deseo, tenemos la oportunidad. El gobierno no tiene otra alternativa que fomentar el desarrollo de las MIPIMES, porque son las MIPIMES las que generan los empleos, las que generan la riqueza para que las grandes empresas puedan seguir produciendo. Ahora, si formalizamos esto, nos va a ir mejor a todos. La pandemia ha obligado a innovar en todas las áreas. Estamos viendo que en el sistema educativo se está dando clases de manera virtual, igual que en las universidades. O sea, se está dando clases de manera virtual, es decir, han innovado. Desde el punto de vista técnico, ¿qué han hecho las MIPIMES en ese sentido que tiene que ver con la innovación para asumir la pandemia como tal? Bueno, Ricardo, brevemente, porque se acaba el breve, tiempo. ya estoy mirando el reloj, pero ustedes han visto cómo, por ejemplo, se ha incrementado, por ejemplo, el servicio a domicilio a través de una serie de empresas móviles, pedidos, qué sé yo qué, delivery, qué sé yo, y los colmados, que fueron los que fomentaron este servicio con el delivery, que ya tú a través de aplicaciones pues puedes accesar, y esto puede seguir mejorando, porque hay muchas empresas, por ejemplo, en el área de vegetales, en el área de otros productos. Hay muchísima gente desde su casa vendiendo ropa, zapatos y una serie de asuntos, utilizando las redes sociales y utilizando la tecnología. Cuando ustedes quieran, armamos un programita de eso, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Ricardo Rosario, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER. Muy agradecido, Ricardo. Así es que a ustedes, Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecemos su sintonía y los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Muy buenas noches.